¿Quiénes son estos jinns? Algunos los identifican con los demonios. Son más conocidos quizás en la tradición islámica como estos seres mágicos que pueden hacer el bien o pueden hacer el mal. Vamos a explicar un poco en cuanto a la naturaleza de estos jinns. Y si los tenemos en las diferentes tradiciones, por ejemplo en el mundo judío se le asocia con aquellos de los que se les llama demonios, en la tradición cristiana también. Algunos dicen que no es correcto comparar los jinns con demonios, pero en realidad sus funciones son muy similares. Son una especie de creación de Dios que al parecer han sido creados del fuego. Estos seres normalmente, ya les decía, que se equiparan a lo que conocemos como seres demoníacos, porque el Satanás o Shaitán es uno de estos jinns de acuerdo a la tradición del Islam. Por tanto, son demonios o satanes. Entonces nos encontramos que se dice de que estos seres, muchos tienen la capacidad de obrar el bien porque muchos sirven a Dios, otros se han rebelado contra Dios. Se dice que son similares a los seres humanos, se alimentan, se reproducen como los seres humanos. Son capaces de incluso de vivir en las casas con las gentes. En el mundo árabe, en el mundo islámico, es mucho miedo que hay también de estos seres que pueden habitar en las casas de la gente. Y cuando en el Islam hay una tradición que cuando la persona entra a la casa tiene que saludar a la casa y tiene que dar el saludo islámico, Assalamu alaikum, porque puede ser que esté habitando uno de estos espíritus en esta casa, uno de estos seres, y por tanto si es uno bueno que hace el bien, pues se permite que viva ahí. Entonces se dice de que se pueden ser de diferentes formas, porque los puede haber que son rebeldes contra Dios, los puede haber jinns que se han convertido al Islam. Hay historias del profeta Muhammad que fue a convertir a muchos de estos seres y que se convirtieron al Islam. Hay otros que se dice que son cristianos, jinns cristianos, y otros que son judíos. Entonces, incluso esta es la opinión que tenemos en el Islam, pero en la tradición también del misticismo judío, pues se dice que hay estos seres que sí, que son judíos, cristianos, islámicos, etc., la misma cosa. Y nos encontramos que muchos pueden hacer el bien, otros pueden hacer el mal, y se asocian con lo que se llama shayatín, que son los satanes o demonios. Estos son los más peligrosos y que pueden causar daño a una persona, que pueden entrar al cuerpo de una persona, poseer a las personas, y tenemos los famosos casos de exorcismos. Se dice que muchas son las historias que tenemos en cuanto a encuentros de gente con jinns, especialmente en el desierto. Imagínense en el desierto, donde, bueno, ¿qué hay en el desierto? Además de arena, mucho sol, las noches muy frías, el viento que bate. Cuánto terror en la oscuridad de la noche. Cuántas historias pudieron surgir en cuanto a estos seres que han quedado recogidas en libros como Las Mil y Una Noches. También en textos importantes como el Corán. De hecho hay una sura en el Corán, un capítulo completo que se llama Surat al-Jinn. Y por tanto lo tenemos en el Islam también, la importancia que se da a estos seres. Y de hecho uno de los pilares de la fe en el Islam es la creencia en los ángeles y en los jinns como creaciones de Dios, que cumplen una función y ahí están. Se dice incluso que cuando una persona nace está acompañada uno por un ángel o por uno de estos jinns que le puede inducir al bien o al mal. Entonces la figura del jinn es muy enigmática. Muchos se dicen que han tomado forma humana y que han tenido relaciones con mujeres o con hombres y que ha salido descendencia de ello. Y de hecho hoy día hay familias árabes en el mundo árabe, específicamente en lo que es la península arábica, Arabia Saudí, Omán, Yemen, los Emiratos Árabes, familias que dicen que ellos son descendientes de jinns, de la unión de estos seres con un ser humano, y que han dado a resultado familias. Y hay incluso poemas escritos de estas personas que afirman ser descendientes de estos seres que habitan todavía entre nosotros, porque parece ser, según la tradición, que estos seres fueron una creación que vivían en la tierra antes de que Dios crease al ser humano, porque cuando Dios creó a Adán, ordenó a todos los ángeles y jinn y todos los seres que se arrodillasen ante Adán, y el Satán, Iblis, no se arrodilló, que era uno de estos jinns según la tradición islámica, y por tanto
Se dice de que otros más se le unieron en esta rebelión, etcétera, etcétera.